Ok, pausas, respirar, decir algo. Pausas, respirar, decir algo. Pausas, respirar, decir algo. Vos. Yo sé que a vos en general no te gusta que la gente te ponga en pedestales y toda la bola y toda la perorata y ¡ay, bravo! Esto no es eso. Así que te invito a quedarte. Pausas, respirar, decir algo. Y la perra seguía y seguía. Le hablaba a vos, tenía mansa confianza de que este video le iba a llegar. Pero sí, tengo mansa confianza de que este video te puede llegar. Ahora, dirigiéndome al resto de los mundanos, hoy les voy a hablar de mi imperio romano. Mi análisis personal de lo simbólico de la obra visual y sonora de uno de los grandes poetas de mi generación. Sean bienvenidos al mapa del alma de Woz. Si tuviese que definir la obra de Woz con una única palabra, diría que es un rompecabezas. Toda su discografía narra una misma historia. Todas sus canciones, desde la primera hasta la última, incluyendo sus colaboraciones, pertenecen a un mismo universo simbólico, a un mismo hilo conductor. Es todo un gran todo. Y eso me despertó muchísimo interés porque era entonces como ir armando un rompecabezas. Por ejemplo, que en Canguro vemos a este hombre cavando, personaje que en su momento, desligado de cualquier narrativa, se le ha asociado a el hombre que saca a la familia y país adelante, que agarra la pala. Este personaje luego lo retomaría en Culpa, canción que pertenece a su álbum Oscuro Éxtasis, siendo ahora encarnado por el mismísimo Woz. Y lo retomaría nuevamente en su último trabajo, en su álbum Descartable, en la canción Melancolía, donde ahora ya no es un único personaje, sino una multitud que se entrega a la tarea de cavar pozos. Imagen que luego funcionaría como tapa de este disco. ¡Otro hueco! Porque no es que su obra se narra, como nos tiene acostumbrados la ficción, con un principio, un nudo y un desenlace y todo es muy lineal, sino que es todo muy caótico. Confundo el principio, el nudo y el final. Como este ejemplo de un elemento que se retoma una y otra vez en la narrativa, hay muchísimos. Sumado a mi caoticidad ya personal, este análisis va a ser muy caótico. Esta es la primera parte. Y decidí que lo voy a empezar a partir de la primera frase de la primera canción que está publicada en su canal de YouTube oficial. La canción inicia así. Me despierta la luz. Hablamos de estos dos primeros conceptos que se nos presentan. La luz y el despertar. La luz, que va a tener apariciones en distintas formas, ya sea como lámpara, ya sea como un focazo, ya sea como ausencia o ya sea como sombra, e incluso es una de las protagonistas del álbum Oscuro Éxtasis. Ese encuentro con la luz es lo que va a narrar, y ya nos lo cuenta de manera sintética Introducción al Éxtasis, la canción que abre el álbum, donde vemos a un Woz salir hacia la oscuridad, recorrer una avenida, y que lo encandile el focazo de luz. Esa luz que lo ilumina, que lo encandila, que lo bautiza, que lo expone, que lo busca. La luz es el primero de muchos elementos que vamos a encontrar que conforman el universo simbólico de la obra de Woz. Ahora hablemos del despertar, porque dice me despierta la luz. En Buitres, canción de Oscuro Éxtasis, la siguiente a Introducción al Éxtasis, Woz canta quiero despertar sabiendo que vale la pena. Por esto les hablo de que es caótico. En este momento de protocolo, Woz ya nos está anticipando que lo despierta, pero en Buitres, en ese momento, aunque la canción sea posterior, se encuentra en otro momento de la historia, en donde aún no ha logrado despertar, en donde el deseo es por despertar, por encontrar esa luz. Como les dije, Oscuro Éxtasis va a narrar el encuentro de este personaje encarnado por Woz con esta idea de luz. Entonces, ¿qué es el despertar? Para eso tenemos que completar la historia, no solo escuchando lo sonoro, la letra, sino prestando la atención a un elemento de la obra de Woz que tiende a pasar a segundo plano, a perder protagonismo, que es lo visual, los videos musicales, las portadas, todo lo que acompaña la palabra narrada, la canción.
Solo a través de poner estos dos elementos narrativos a la misma altura es que podemos comprender qué nos está contando su obra en su totalidad, porque estas, canción y visual, están constantemente en diálogo, se unen, se contradicen. Por ejemplo, este plano en Culpa. Sigo en espirales, dice la canción, mientras que vemos al personaje ir en una clarísima línea recta. Una dosis más de contradicción total. Como que están charlando entre ellas, y eso pasa un montón, y es por eso que lo visual va a ser muy protagónico en este análisis. Para entender qué es el despertar, veamos cómo comienza la canción Protocolo. Se nos muestra a este personaje encarnado por Woz, y lo que parece ser las luces de un auto, de un vehículo, que lo buscan o lo iluminan o pasan a recogerlo, y él le da la espalda, lo rechaza y se adentra hacia la oscuridad. Y acá lo interesante y fundamental está en el plano, en la dirección hacia la que él camina, hacia la que él se adentra a la oscuridad, que es hacia su izquierda, dirección que, influenciado por la cultura occidental, muchas veces asociamos a una involución. Sin embargo, en este caso, no está representando una involución del personaje, sino, y hace ingreso en la mesa, está representando al ermitaño. Miren, yo no soy muy lolocósmica, diría que muy poco. Casi todo lo que diga del tarot está tomado de este libro, titulado Jung y el tarot. No quiero hacer el spoiler de la persona por la que estoy a punto de hablar durante 10 minutos, 20, 40, una vida. Un viaje arquetípico. Todavía no vamos a entrar en esta. Lo que sí nos interesa es que está haciendo una referencia a el ermitaño, que Woz, con ese plano, en esa dirección, adentrándose hacia la oscuridad, sumado a lo que dice, está haciendo una referencia a el arquetipo del ermitaño. Frenético rumbeando, hermético rumbeando, sigue la pulsión, corazón de ermitaño. Este libro lo que hace es compilar las ideas arquetípicas que se han expandido a lo largo de la historia sobre los distintos arcanos mayores, con una mirada junguiana. Ahora vamos a eso. Ahora, en el capítulo del ermitaño está citada una frase. Miren, en el inicio del capítulo de todos los personajes hay citada una frase. Esta es la única que tiene una frase de Carl Jung, persona que no solo está en el título de este libro, sino que será una pieza fundamental de la que ya hablaremos. Como dice la frase de Jung: quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. Al ermitaño lo caracteriza el mirar hacia adentro, el autoconocimiento. Autoconocimiento es posiblemente la palabra que elegiría para definir la obra de Woz, su intención con su propia obra. Autoconocerse a sí mismo. Es por eso que su corazón es el ermitaño. Estas palabras se parecen a mi autorretrato. A veces solo es una charla que tengo conmigo. Es hombre de pocas palabras, vive en el silencio de la soledad, el silencio anterior a la creación, solo del cual puede tomar forma un nuevo mundo. No nos trae sermones, se ofrece a sí mismo. Por su simple presencia ilumina la búsqueda temerosa del alma humana y calienta los corazones vacíos de esperanza y de sentido. Es por eso que se nos plasma en Protocolo como uno de los personajes. Y les mentí, no es que el principio de la canción está ahí, sino que se nos aparece algo antes. Esta primera imagen de Woz, un Woz en una atmósfera amarilla, color que ya iremos viendo a qué lo asocia a lo largo de toda su discografía. Y lo vemos bambolearse. Y mientras la cámara se mueve, parece que una soga le cruza el cuello. Es un efecto visual porque la soga está detrás, pero Woz está representando ahí al colgado. Se ofrece a sí mismo, pero al cual lo guía la culpa, mientras que el ermitaño no te trae sermones. Me gusta mucho que el ermitaño, hay veces que sí se lo representa mirando hacia la izquierda, pero en muchas ocasiones también lo hace en la cima de una montaña, que se entrega a mirar hacia abajo. Vuelvo a soñar con un viejo en el medio de una montaña. A mirar todo ese camino recorrido, a contemplar el abismo a sus pies. Y les aseguro que con el ermitaño no será la última vez que lo veremos representarse en arquetipos del tarot. Y para comprender por qué el colgado es el primer personaje que vemos, hay que ir mucho, mucho más profundo. Ahora, llegados a este punto en el que solo por una oración me rosqueé 15 minutos,
que digo 15 minutos porque a lo mejor editando fue eso, pero yo estuve 40, es momento de presentar 2 conceptos fundamentales para comprender realmente y para comprometerte con comprender esta obra y cualquier obra que te guste, que tengas ganas de ver, ya sea musical, ya sea visual, tienen el poder de cambiarte tu forma de consumir arte. O sea, esto que te voy a contar te sirve para toda la vida. Te dan un pimiento, te haces un arroz. Estos son lo denotado y lo connotado. Estos son 2 conceptos utilizados mucho en diseño, mucho en retórica. Procedo a explicarlos. ¿Qué ves acá? ¿Qué ves acá? ¿Qué ves acá? Bien, salvo que seas daltónico, casi no tengo dudas de que las respuestas fueron un auto rojo, un gato negro, una paloma blanca. Eso, lo literal, es lo denotado. Ahora, si yo te pregunto, ¿qué representa esta imagen? Posiblemente, en el caso del gato negro, tu respuesta haya sido a la mala suerte. Eso es lo connotado. ¿Qué significa? ¿Qué simboliza? ¿A qué lo asocio? Lo denotado y lo connotado son 2 elementos que funcionan unidos, no se pueden desligar el uno del otro. Pero ahora, son bien distintos en algo muy marcado. Lo denotado es objetivo, es donde todos vamos a estar de acuerdo, porque es literal, es lo que yo puedo describir de la imagen que veo. No hay libres interpretaciones. Como dije, salvo que seas daltónico, esto es un gato negro, esto es un auto, esto es una paloma blanca. Lo connotado es subjetivo, no es objetivo, no es literal, no hay una literalidad, sino un simbolismo. Y posiblemente varios, y no es que la mayoría, hayan dicho que esto se asocia a la mala suerte. Y ahí es donde entra algo muy importante en la connotación, que es lo cultural, lo colectivo. Es normal que tengamos mismas asociaciones si crecimos con una misma influencia, compartiendo ciertas ideas culturales. Es ahí donde se genera un poco el inconsciente colectivo, con las ideas compartidas y pasadas de unos a otros. Es por eso que en lo connotado puede estar referido a cosas que como colectividad asociemos a eso. Fíjense que la paloma blanca la puedo asociar culturalmente a la idea de paz, pero también, y por su aparición en mitología católica, a la paloma se la asocia a la iglesia. Un mismo elemento puede tener muchísimas connotaciones. Sin embargo, y esto es fundamental, lo connotado siempre, más allá de lo cultural, se trata de una percepción individual, de la subjetividad más pura del individuo. Es por eso, por ejemplo, que este análisis no deja de ser más que mi interpretación de los elementos denotados de la obra de Woz. Así que es fundamental entender esto de lo connotado y lo denotado, porque yo voy a estar tipo, miren, esto es un auto. Como elemento denotado, por ejemplo, Woz va a elegir un auto. Y yo, con mi locura y mi lectura, les voy a contar qué creo que connota, o sea, representa o simboliza ese auto. Y digo auto como puede haber dicho fuego, como puede haber dicho agua, pileta, piel, todo. Todo en la obra de Woz es connotación y denotación. Elementos muy randoms, sentimientos muy randoms. Ok. Esto no es más que mi suposición e investigación de elementos de la cultura. Esto de lo connotado y lo denotado también abarca la palabra. Lo expuse en términos visuales de lo connotado y lo denotado visualmente, pero también si yo, por ejemplo, quiero decir que estoy siendo escudriñada y analizada, a lo mejor uso una metáfora y digo que estoy bajo la lupa. No significa literalmente que yo esté debajo de una lupa. Lo que quiere decir, lo que connota, es que estoy siendo analizada y escudriñada. Me siento como debajo de una lupa. Eso pasa mucho. Esto es retórica pura. Otro día podemos profundizar muchísimo más en teoría porque es amazing la teoría de la retórica y de lo discursivo. Pero hoy lo que nos interesa es lo que nos interesa y para eso estamos. Y porque creo que es tan relevante saber separar su obra en elementos denotados y elementos connotados. Esto te permite estar como muy despierto a esos distintos elementos, a esos distintos objetos que utilizan para representar algo más, para decir algo sin decirlo. Si vos no te permitís pasar a ese plano de la fantasía y empezar a encontrar qué representa cada cosa, pues la obra se queda musosa y todo te parece que está puesto ahí porque sí, como que daba igual si el chabón iba para la izquierda o para la derecha. No da igual, porque quiere dar un mensaje, porque quiere connotar cosas. No da igual.
No da igual que haya un auto acá, no da igual, los autos connotan cosas. Si a mí me da igual que acá estén sentados en una mesa y no logro ver que lo que está representando es la última cena, que el que está vestido de amarillo es Judas, que a la vez es una representación de su ego y el amarillo está asociado a eso y es por eso que aparece como el primer personaje, como el colgado. Si vos no estás queriendo ver todo eso y te parece que da igual si es amarillo, si es rojo, estás muerto por dentro o no entendés el connotado y denotado. O sea, lo divertido de lo denotado y lo connotado es que con lo denotado tenés que tomar decisiones y con lo connotado tenés que tener en claro qué querés contar. Y Woz es el puto amo de tener en claro en su caótica mente cómo plasmar con colores, con referencias, con símbolos y toda esa data, mucha data. Toda su discografía está conectada y crean una misma imagen. Data, data, data. ¿Cuál es esta imagen? Su autorretrato. Toda su obra es un trabajo de autoconocimiento. Y es importante entender desde qué postura se para Woz frente a esto. Me cago en Freud, hoy me guían los astros. Freud es conocido como el padre del psicoanálisis. Fuera de contexto, esta frase podría darnos a entender que Woz se caga en el psicoanálisis. Pero nada más lejos. Hay que hablar de Carl Gustav Jung. Jung fue uno de los viajeros de la mente, un friki del inconsciente y fue una pieza fundamental en la consolidación del concepto del psicoanálisis. Fue discípulo de Freud y luego se convirtió en su colega. En plan, se mandaban cartas y esas cosas y se whatsappeaban y se mandaban emojis. Hasta que llegó un punto del desarrollo de su teoría, que hasta entonces había mantenido dentro del marco de la teoría freudiana, decidió correrse de ese marco, irse para afuera, contradecir a Freud. Usted tiene que arrepentirse de lo que dijo. No me voy a arrepentir. Usted se tiene que arrepentir. Su teoría había llegado a un punto en la que chocaba con el entendimiento de la teoría de Freud. Esto acabó con la buena relación entre ellos dos. Muy a grandes rasgos, y tómenlo con pinzas porque yo tampoco me adentré demasiado en entender la teoría de Freud. El desencuentro conceptual que tenían es que, mientras que para Freud las imágenes mentales, nuestros deseos, nuestros miedos, eso que se nos aparece en la mente como una imagen, él tenía una lectura muy literal de esto, y voy a citar el ejemplo que dice el libro que leí, que es El mapa del alma de Jung, de Murray. El gran ejemplo para entender cómo se dividían esto es el incest a tu vieja, mientras que para Freud ese deseo que se aparecía en tu mente es literal, tipo ese deseo que se te aparece es eso. Jung lo entendía muy distinto, entendía a esa imagen, a ese deseo como un símbolo, no es literal, vos literalmente no querés eso. Estuvo cerca, por poco me caigo al infierno. Sino que más bien es un símbolo que refleja otros deseos que tenés adentro. Por ejemplo, el deseo de volver a la inocencia y a la protección de la madre. Por esa diferenciación en cómo percibían las imágenes mentales, mientras que para Freud eran más literales y para Jung más simbólicas, connotado denotado, es que se corta su relación, dejan de enviarse cartas y chau. ¿Cómo siguió el camino de Jung? Él estaba muy interesado en el inconsciente, en estas imágenes mentales simbólicas. Es así que su investigación y su teoría lo lleva a conocer a distintas culturas, a investigar a distintas culturas, su representación de los símbolos, cosas como el tarot, la mitología, etcétera. Super mega spoiler y resumen, acaba desarrollando su teoría del inconsciente colectivo, que colectivamente todos compartimos ideas arquetípicas. Así también desarrolla su concepto de los arquetipos, bla 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 bla. Todo ese análisis lo lleva a desarrollar su mapa del alma, un diagrama que muestra cómo para Jung se divide nuestra psique. Un diagrama que al día de hoy ha calado muchísimo y tiene muchísima aparición en la cultura. Diagrama que será fundamental en todo este análisis. Lo componen la persona, el alma, la sombra, el ego, el mundo externo, el mundo interno y the self, el uno mismo. Para Jung este era el objetivo de cualquier persona, llegar a ser uno mismo. Es por esto que el arte es clave en la filosofía del señor Jung, porque él sabía muy bien que gran parte del autoconocimiento se logra a través de la expresión. Entonces, recapitulando, cuando Woz dice, me cago en Freud, hoy me guían los astros, está haciendo una referencia directa a Jung, a quien seguirá referenciando en prácticamente toda su obra, puesto que su obra es su mapa del alma. Voy a hacer un rápido recorrido a Protocolo en base a elementos que van a tomar fuerza después y canción a la que seguro voy a estar volviendo una y otra vez, una y otra vez.
denotado y connotado que vimos hasta ahora en esta única oración que analicé de video. Esa luz, ese elemento literal que se muestra tanto en la palabra como en lo visual, que vemos un focazo y decimos, luz. El que connota eso va a ser algo que vayamos construyendo a lo largo del análisis. No les voy a decir ahora, esto representa esto, porque va a como que romper un poco la magia de ir descubriéndolo. Por ahora descubrimos que hay una luz que lo va a despertar y que lo va a guiar. Esa certeza a la que llega en Protocolo, que no es casualidad que esa canción se llame Protocolo. Un protocolo es una serie de reglas, en este caso, que Woz se pone a sí mismo. Esa parte yuta, vamos a decir, de él, también va a ser uno de los elementos protagónicos. Y ya quiero llegar a mi canción favorita, que es Buitres, que este es el video. Esa simetría latente, esa lucha entre el azul y el rojo, entre el Dios y el diablo, entre el bien y el mal, que se va a plasmar mucho, 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 y que la segunda oración de Protocolo ya nos la cuenta. Un jazz, un blues. Al costado del cachete veo un poco de Rush. Investigando, Rush es una banda de no sé qué año, de no sé dónde, que hacían no sé qué música, ya he estudiado un montón. Wikipedia. No, pero que eran como muy experimentales, sobre todo en la narrativa, en contar historias a través de su música y en experimentar con distintos estilos, con distinto todo. Y me gusta mucho que diga al costado del cachete un poco de Rush, como en algo de mi yo, de mi rostro, de mi máscara, está Rush como referente. Una vez adentro encontramos el laberinto. Woz presenta este concepto de manera visual, recorriendo distintos pasillos, pasando de una habitación a otra. El laberinto es un símbolo antiquísimo, un símbolo de la vida, la mente, el sufrimiento. En un laberinto eres incapaz de ver con perspectiva, te chocas con miles de paredes, te pierdes constantemente y siempre, hagas lo que hagas, terminas encontrándote, chocándote contigo mismo. El laberinto más conocido de la cultura popular es el del Minotauro de Creta. Mitología griega entra en el próximo video que saqué del mapa del alma de Woz, en el que hablaremos de un montón de personajes de mitología griega representados en su obra. Pero, y spoiler para nada alert, lo que se encuentra en las profundidades del laberinto es una bestia, un monstruo encerrado. Adentrarse en el laberinto mental supone la búsqueda de una verdad, la necesidad de alcanzar el centro. ¿Cuál es el monstruo que tengo dentro? Este es su laberinto, son sus imágenes mentales y todo lo que vamos de su discografía sucederá en este espacio imaginario, donde cada personaje que aparezca será una de sus facetas, será un encuentro con una parte del mismo. Este Woz que ingresó a la oscuridad, en todo ese recorrido laberíntico lo vemos encontrarse con un niño en una atmósfera totalmente roja. También se encuentra con este personaje, con esta chica en una atmósfera púrpura. Protocolo es cromáticamente tajante. Los colores son protagonistas de las escenas y lo que simboliza lo iremos viendo en sus futuras apariciones. Y además es una canción que tiene muchísimos detalles visuales, que como mencioné, estos interactúan con la canción. Acá, casi como un grito de presten la atención a los detalles del fondito, aparecen a la par las palabras de la canción y las mismas palabras escritas como un rayón en la pared. Esto, que podría ser un lyric super trash, lo está diciendo, hola, esto no está acá puesto al azar. Y entonces podemos prestarle atención a estos detalles. Entre los rayones aparece por un lado el sol, por otro lado la calavera, la muerte. Dos elementos que su caudal de connotaciones podría ser tranquilamente eterna y que a la vez también funcionan como dos arquetipos del tarot. Del tema de la muerte no voy a abordar demasiado ahora, sí remarcar el hecho de que desde Primera Ley de Vida, que es la primera canción de Woz, al menos que yo encontré, narra: vivo por mis muertos y muero por mis vivos. Primera ley de vida para este ser vivo. Woz ya echa luz sobre este concepto de la muerte, el cual vamos a abordar más adelante también cuando hablemos de funeral, pero no quería dejar pasar este detalle. Sigue el recorrido hasta encontrarse con, por un lado, a la atmósfera amarilla que mencionábamos al principio. El espacio está hecho escombros, vidrios rotos, mugre. En las paredes vemos lo que yo interpreto como rostros o máscaras. Y en el centro, el amarillo que parece emanar de nuestro protagonista, el sol radiante. El encanto es un secreto, y el secreto es este: crecer lentamente y escuchar, dejar de pensar, dejar de moverse, casi dejar de respirar.
crear una quietud interior en la cual, al igual que un ratón en una casa deshabitada, las aptitudes y alertas puedan surgir fácilmente para el uso cotidiano. Démosles la bienvenida, puesto que son los niños perdidos del género humano. Démosles afecto y atención, pues se han debilitado con siglos de olvido. En compensación, ellos abrirán nuestros ojos a un nuevo mundo, dentro del mundo conocido. Nos darán la mano, como hacen los niños, para conducirnos allí donde la vida siempre nace, donde el día siempre amanece. Pero en esta escena, Woz, ese sol radiante, no está solo. Lo acompañan, para ser muy específica, 7 figuras, 7 siluetas. Eso creo que se podrá abordar excelentemente cuando hablemos tanto de la canción Terraza como de la simbología católica en la obra de Woz. Ahora, para dar cierre, tanto a Protocolo como para este primer análisis, hablemos del otro encuentro que tiene Woz tras recorrer este laberinto, en el que aparece la luz blanca, la más pura. Esa luz, a lo que se la va a asociar es al micrófono. Y continúo citando este mismo párrafo del Sol. McGlashan, de toda la vida, McGlashan, no lo conoces a McGlashan, describe perfectamente el estado interior representado por el sol, recordándonos, como hace el propio tarot, que este clima de encanto no es de un país distante que encontraremos en los cielos, sino simplemente una nueva manera de experimentar el mundo conocido. Llegamos a este jardín secreto no a través de un intelectualismo estéril, sino que lo hacemos a través de un juego imaginativo. Cuando este nuevo sol amanece dentro de nosotros, hace que el espectro total de una realidad exterior brille para nosotros como nunca hizo antes. En la luna, el héroe del tarot, que comenzó a conectar con su niño interior, aquí lo hace de manera más consciente. No es casualidad que sea el micrófono el elemento que se asocia a esta luz. Es con sus letras, con su música, con el freestyle, con el arte, que será capaz de experimentar el mundo, de experimentarse a sí mismo, a sus sentires, de manera activa y creadora e imaginativa, frente a la imagen totalmente desoladora que representa hoy el mundo exterior. El arte es el camino más puro, más sincero que tengamos. El capítulo del Sol cierra así. El Sol representa ese momento en el que el héroe, habiendo abandonado el mundo de las opiniones estériles y de los dogmas formales, da un paso adelante hacia el mundo soleado de la experiencia directa y del conocimiento puro. Protocolo es el comienzo de una historia ya vivida, y este viaje por el laberinto hacia su cielo y su infierno no hizo más que empezar. Gracias por ver esta primera parte. Espero verlos en la segunda, que no voy a dar ningún tipo de fecha de cuándo podría ser eso. Adiós, que anden bien. Ya no sé muy bien lo que me pasa. Encontré la llave y me olvidé dónde es mi casa. Creo que hace tiempo vivo en una carcasa. Vamos a quemar a la terraza y ya no sé muy bien nada lo que me pasa. Encontré la llave y me olvidé dónde es mi casa. Creo que hace tiempo vivo en una carcasa. Dame un abrazo y se me pasa.